Buenas tardes con cada uno de nuestros televidentes. Les damos la bienvenida a este espacio informativo de Telediario Central con las noticias más importantes del país y del mundo entero. Arrancamos con nuestros titulares. Más de 14 países y decenas de organismos internacionales efectuaron donaciones a Ecuador para enfrentar la emergencia sanitaria por el coronavirus, mientras el gobierno nacional adquirió 865 toneladas de insumos médicos. Se cumplen 100 días de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus. El virus hasta la fecha deja un saldo de 51.000 compatriotas contagiados y más de 4.200 fallecidos, sin contar los efectos negativos en la economía del país. Los buses interprovinciales no podrán ingresar al terminal terrestre de Guayaquil. Los pasajeros que lleguen en los buses intercantonales autorizados deberán someterse a pruebas de COVID-19. La Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional inició las investigaciones sobre las denuncias en contra del legislador Daniel Mendoza Arévalo, implicado en acusaciones de delincuencia organizada por adjudicación de contratos relacionados al Hospital de Pedernales en Manabí. En lo internacional, Francia se prepara para un nuevo brote de coronavirus a pocos días de abandonar por completo el confinamiento. El Consejo Científico de esta nación asegura que la ola de contagios llegaría en otoño. Catorce países y decenas de organismos internacionales efectuaron donaciones a Ecuador para ayudar durante la emergencia sanitaria por el coronavirus. A ellos se suman los esfuerzos del gobierno nacional. Por ello adquirió 865 toneladas de insumos médicos. Este martes llegaron al país las primeras 400 toneladas de insumos médicos que adquirió el gobierno nacional para garantizar la atención y protección de los funcionarios del sistema sanitario a pacientes con COVID-19. Así lo explicó el ministro del ramo, Juan Carlos Ceballos. Este tipo de insumos que nosotros tenemos acá son los que van a proteger a las personas que están en primera línea. Ellos son los que están tratando con los pacientes más graves. En total se adquirió 865 toneladas de equipos de bioseguridad, con una inversión superior a los 4.4 millones de dólares. Por ello, la otra mitad de los insumos se prevé que lleguen a Ecuador en los próximos días. Esto se hace unas compras que son muy ventajosas para el país. Son los precios más bajos que se pueden encontrar en un mercado altamente demandante. Con esta entrega también arribó una donación de Canadá para fortalecer las tareas de lucha contra la pandemia. Hasta la fecha, Ecuador recibió cooperación bilateral de 14 países, de 11 organismos internacionales y de 29 organizaciones no gubernamentales. Mi más grande agradecimiento a los compañeros y a las autoridades que vienen y nos dan el respaldo para seguir luchando y para saber que lo que estamos haciendo tiene un buen fruto. Días atrás, el canciller José Valencia dio a conocer los esfuerzos que se realizan a nivel internacional. Tenemos más de 500 acciones de cooperación que la Cancillería ha coordinado con países de todos los continentes. Entre las naciones aportantes también están Israel, China y Corea. Durante todo el periodo de la propagación del coronavirus, los dos países se ayudan recíprocamente. El pueblo de Israel está siempre con ustedes. Al Ecuador lo sacamos todos juntos adelante. Olga Velasco, Ecuador TV. El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, cuestionó la veeduría integrada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por considerar que existen personas con conflicto de intereses que pretenden afectar al proceso de adjudicación de frecuencias. El secretario de Estado ratificó que está en marcha un proceso para que los medios de comunicación de radio y televisión tengan un título habilitante para operar por 15 años. Informó que la veeduría integrada por el Consejo de Participación Ciudadana para el efecto no cumple con los perfiles técnicos en todos los casos. El ministro asegura que existe conflicto de intereses. Pero sí nos sorprende lastimosamente quien esté coordinando este proceso sea el señor Héctor Velasco. Que aquí hay una carta que fue enviada al ex vicepresidente de la República, señor Jorge Glass, en el año 2016, donde se le pide que haga los oficios necesarios para que él pueda competir y adjudicarse la Radio Democracia. Esta persona sin duda tiene un claro conflicto de interés. El ministro reiteró que no se oponen a la existencia de la veeduría. Pero sí estamos opuestos a una veeduría con personas que no tienen el perfil técnico para hacerlo de la mejor manera. Instamos y creemos que el Consejo de la Participación Ciudadana debe ponerse a la altura en este momento del país, donde necesita democracia, libertad e institucionalidad.
El proceso público competitivo inició el 15 de mayo. Se receptarán solicitudes hasta el 30 de junio. La determinación de la demanda será hasta el 20 de julio. Se revisará la documentación, aclaraciones y elaboración de dictámenes y notificación y publicación de resultados será hasta el 4 de septiembre. Las solicitudes de revisión hasta el 18 de septiembre y se cumplirá la suscripción de títulos habilitantes para el 22 de octubre. Sacamos a concurso 3.096 frecuencias distribuidas en diferentes zonas del Ecuador. De estas, 2.212 son para medios privados y 984 para medios comunitarios. César Ricaurte de Fundamedios indicó que es importante que se lleve adelante el concurso de frecuencias en el país. Con el fin de brindar algo más de certidumbre a los medios de comunicación. Hay medios de comunicación que han venido casi 10 años de una absoluta incertidumbre, de no saber si es que van a hacer, qué pasa con sus frecuencias, qué pasa con las frecuencias que operan. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Y según una publicación del portal digital Código Vidrio, la cuenta en Twitter del expresidente de la República, Rafael Correa, tiene un 42.8% de seguidores falsos, lo cual representa 1,5 millones. Su cuenta en esta red social se ha convertido en la herramienta fundamental para su campaña política, la cual se ha profundizado durante la emergencia sanitaria, donde ha triplicado el número de mensajes diarios. El aparataje digital desarrollado mientras él estuvo al frente del Estado hace que muchos de ellos se viralicen a través de trolls. Daniel Salcedo posee bienes en Ecuador y Estados Unidos. Además, es accionista de varias empresas. Los procesos por peculado y fraude procesal avanzan mientras se mantiene internado en el Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. Son al menos 7 las empresas en las que Daniel Salcedo funge como presidente o gerente general en Ecuador, según la Superintendencia de Compañías. Una de estas es HDC Producciones, que incluso tuvo un contrato en 2014 con la Gobernación del Guayas por $1.792.000. Esta empresa sigue activa y está domiciliada en el edificio Trade Building en el norte de Guayaquil. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, señala que Salcedo es una pieza clave para develar una mafia en contratación con el Estado. Al parecer está vinculado desde hace muchos años con contratos con el poder, con contratos con el Estado. Entre los bienes de Salcedo en Ecuador también se encuentran 2 departamentos en el edificio Cuo, en el norte de Guayaquil, valorados en más de $300.000 cada uno, mismos que han sido allanados. Pero eso no es todo. En Estados Unidos también tiene propiedades, específicamente en Miami, una casa adquirida en 2019 en más de $650.000 y donde Dalo Bucarán residía junto a su familia. Y no tengo autorización de mis amigos para decir que he estado en sus viviendas. Es donde me he estado quedando. Ahí no termina. Salcedo también tiene empresas en el país norteamericano. En registros de Miami-Dade, figura como director de una empresa con oficinas domiciliadas en un departamento en el lujoso edificio Paramount, con un costo estimado de $890.000. La defensa de Salcedo asegura que demostrará que todo está en orden. Que todo en las empresas, de acuerdo al informe que me ha dado el contador, está correcto. Estoy recabando datos suficientes para demostrar. Ahora Daniel Salcedo Bonilla se encuentra internado en el Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, luego de su accidente en la avioneta en la que intentó salir del país de manera ilegal. Al salir le espera una prisión preventiva por peculado y fraude procesal. Deberá demostrar la legalidad de los contratos millonarios a los que accedió y justificar sus bienes acorde a sus ingresos declarados. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Inició el trabajo de la comisión multipartidista que investigará las denuncias en contra del legislador Daniel Mendoza Arévalo. El cronograma de comparecencias arrancará este jueves 25 de junio. Lo primero fue aclarar que las investigaciones judicial y la política van por cuerdas separadas. El trabajo de esta comisión no es determinar una responsabilidad penal, para eso están los jueces, pero sí es determinar las responsabilidades políticas que con la ley en la mano deban aplicarse, obviamente luego
del procedimiento y de escuchar a todas las partes. Y sobre esa base se plantean denuncias en contra de Daniel Mendoza, quien habría incurrido en faltas a la Constitución y a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que prohíben a los asambleístas ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del presupuesto general del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional. El informe que va a salir va a ser completamente imparcial, de acuerdo a las denuncias presentadas por los asambleístas, o sea, completamente fuera de cualquier tipo de odio personal. La comisión multipartidista deberá sustentar el trámite correspondiente y presentar un informe a la presidencia de la Asamblea Nacional en el plazo de hasta 10 días. Que se respete el principio de independencia, de contradicción y sobre todo de objetividad. En la primera sesión de la comisión se aprobó un cronograma de comparecencias de las asambleístas Tangi Vera y Verónica Guevara como denunciantes a las principales autoridades de la Fiscalía, UAFE, Ban Ecuador, Superintendencia de Bancos, SECOV, Ministerio de Gobierno y de Empresas Vinculadas, y al propio Daniel Mendoza y a su asesor Giancarlos Benavides como parte de su derecho a la defensa. Dicho cronograma de comparecencias inicia este jueves. Tomando en cuenta que las comparecencias son vías telemáticas, que también quede constancia que no se debe aceptar ninguna delegación, que tienen que comparecer las autoridades que han sido convocadas. El asambleísta investigado será escuchado también en el Pleno de la Asamblea Nacional, luego de conocido el informe y antes que se tome votación. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Una demanda de inconstitucionalidad a la ley de apoyo humanitario, en particular a las condiciones laborales, fue aprobada en la misma. Fue presentada por el asambleísta Raúl Tello. No puede haber regresividad en los derechos a través de la reducción de la jornada laboral, del salario y de vacaciones, advierte el legislador. No se puede vulnerar los derechos y que los mismos constituye un mandato para los poderes públicos, en virtud del cual ninguna ley, política pública ni la jurisprudencia podrán menoscabar un derecho previamente reconocido. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles, es decir, que nadie puede topar esos derechos, que nadie debe topar esos derechos. Y lamentablemente, desde la Asamblea Nacional y desde la Presidencia de la República, se han vulnerado los derechos de los trabajadores ecuatorianos. Y Ecuador es miembro del Consejo Directivo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, CIAT. Marisol Andrade, directora general del Servicio de Rentas Internas, es nuestra representante. El CIAT es un organismo internacional público que provee asistencia técnica especializada para la actualización y modernización de las administraciones tributarias. Fue creado en 1967 y agrupa a 42 países miembros asociados en 4 continentes. El Consejo Directivo del CIAT está integrado por 9 consejeros elegidos por la Asamblea General. Debido a la pandemia del COVID-19, la sesión administrativa anual del CIAT no se desarrolló en República Dominicana, sino en Panamá. Se cumplen 100 días de la emergencia sanitaria que vive Ecuador por la pandemia del COVID-19, virus que hasta la fecha deja un saldo de 51.000 compatriotas contagiados y más de 4.200 fallecidos, sin contar los efectos negativos en la economía del país, consecuencias de una enfermedad infecciosa que puso al mundo en pausa. El sábado 1 de marzo se anunció públicamente el primer caso importado de COVID-19. Se trató de una mujer que llegó al país proveniente de España. Presenta fiebre, malestar general. Tiempo antes de que el primer caso se presente en Ecuador, en los principales aeropuertos del país se establecieron como medidas de prevención puntos de información sobre el coronavirus. Se dispuso a ejecutar tareas de desinfección en las instalaciones aeroportuarias y medición de temperatura a los pasajeros que entraban y salían del país. De manera inmediata, las autoridades establecieron un cerco epidemiológico para controlar la propagación de la infección. Con el pasar de los días, las autoridades calificaron que el contagio ya tenía carácter comunitario. El gobierno declaró la emergencia.
se instaló el Comité de Operaciones de Emergencia COE con el objetivo de coordinar acciones con todos los niveles de gobierno y velar por la seguridad y bienestar de todos los ciudadanos. Les recuerdo que es tarea de cada uno de nosotros cuidarnos y cuidar a los demás. En emergencia, el gobierno dispuso, entre otras cosas, el toque de queda, el confinamiento, la suspensión de la jornada laboral presencial, al igual que las actividades educativas en la Sierra y Amazonía, que luego se las retomaron a distancia. Se suspendieron los vuelos domésticos e internacionales y la circulación de vehículos particulares no autorizados. Hasta la presente fecha, en estos 100 días de emergencia, la COVID-19 contagió a más de 51,000 compatriotas, provocó la muerte de un número mayor a los 4,200 ciudadanos, pero a la par se recuperaron, de acuerdo a cifras del Ministerio de Salud, 5,120 ecuatorianos. Siempre les dijimos, el virus no se puede eliminar, ya está aquí. Tenemos que aprender a convivir con él. Desde el 4 de mayo, Ecuador se encuentra en la fase de distanciamiento. Hasta el momento, de un total de 221 cantones, 41 permanecen en color rojo, 177 están en amarillo y solo 3 pasaron a color verde. Javier Ceballos, Ecuador TV. A pesar de la reactivación económica que se registra con el cambio de semáforo amarillo, existen 42 cantones que permanecen en semáforo rojo. La pandemia provocó más de 15,000 millones de dólares en pérdidas económicas. Por ello, el semáforo amarillo ha permitido a varias localidades del país retomar las actividades comerciales. Hoy en día no podemos contraer más la economía. Tenemos que abrir las puertas con corresponsabilidad de la ciudadanía y de las autoridades, enmarcados en la reactivación económica. Según los datos del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, se registran 176 cantones en amarillo, 3 cantones en verde y 42 cantones en rojo, concentrándose en su mayoría 5 en la provincia de El Oro, 3 en Esmeraldas, 9 en Manabí y 4 en la provincia de Morona, Santiago. La alcaldesa de Esmeraldas, Lucía Sosa, indicó que pese a los esfuerzos del Cabildo, el 33% de la población registra contagios de coronavirus y es posible que el cantón permanezca más tiempo en rojo. Aquí tenemos en un domicilio, tenemos 11 personas contagiadas. Alberto Astudillo, alcalde de Guaquilla, señaló que el ingreso de ciudadanos peruanos ha dificultado frenar los contagios y reactivar la economía. Guaquillas tiene y vive del intercambio comercial con el Perú. Y esto hace verdaderamente, al estar la frontera cerrada y la situación de salud que mantienen tanto Ecuador como Perú, hace imposible que este intercambio comercial se haga en nuestro cantón y de igual manera en el Perú. Uno de los requerimientos de Esmeraldas es la readecuación del antiguo hospital Delfina Torres de Concha para poder cubrir la capacidad hospitalaria, pues solo en la ciudad se registran más de 900 casos y en la provincia unos 2,000. Se invirtió 12 millones de dólares el correato que destruyó la salud de Esmeraldas. Llegaron, hicieron el Hospital del Sur, el grande supuestamente con todo. Ahí está grande, sí, pero desmantelaron el Delfina Torres, una importante inversión. Hay que recuperarlo, para darle atención en este momento al COVID-2019, a las personas contagiadas, que nos corresponde tener otros espacios para atender a nuestra gente. Los 42 cantones que se mantienen en rojo no han realizado la modificación al cambio de color del semáforo. Este cambio se dará a conocer en los próximos días o lo que resta del mes. Nosotros como Servicio Nacional de Gestión de Riesgos estamos acompañando todos los COE cantonales y provinciales. Tenemos nuestros equipos territoriales que están supervisando y están asesorando a los COE cantonales. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. La pandemia es mucho más que una crisis sanitaria, alcanza el ámbito económico y social. Por este motivo, expertos advierten que en el tema de la inseguridad debe ser vigilado con atención por parte de las autoridades y de la ciudadanía. Ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud, la pandemia es mucho más que una crisis sanitaria, es una crisis económica, social y en muchos países política. Sobre esto el sociólogo Lautaro Ojeda aseguró: la violencia y la agresión, hay que distinguir estos dos conceptos, van a aumentar por las condiciones que realmente estamos viviendo, económicas, políticas y particularmente el aumento de la pobreza, el desempleo. Pero no
no solo se habla de escenarios post-crisis, ya que en la actualidad los ciudadanos revelan sentirse inseguros. Luis Alberto Rosabala nos relató cómo intentaron robarle su moto. Me acabaron de atracar, lo que me quisieron hacer fue no sé si eran secuestros express, pero lo que me quisieron quitar la moto. Yo sé que mi parte hice mal porque me puse a forzar con ellos. Ya, pero actualmente me ponen un corte en el pecho y tengo otro corte lo que es en la mano. Rosabala trabaja como guardia de seguridad en la empresa Aldasec, la misma que no les ha pagado su sueldo varios meses, por lo cual tenía un emprendimiento de venta de empanadas, el mismo que se quedó sin capital tras el robo. Nosotros estamos 7 meses sin sueldo. Ya, y es la única fuente de mi trabajo, es la moto, por lo que estoy ahora, dependo de la moto, hago mi chaucha, como se dice. Y no sé, pues se me vino a la cabeza que si perdía eso, yo de aquí iba a sobrevivir. Y para colmo de males, a su esposa también le asaltaron 2 días seguidos mientras se transportaba en la ecovía. Mi esposo me prestó el teléfono de él el día siguiente para que yo tuviera cómo comunicarme, pero ese también me lo robaron. ¿Qué hacer frente a los posibles escenarios? Iván Moscoso, experto en defensa personal, quien capacita a guardias civiles de Cuenca y Azogues, considera se debe trabajar en persuasión y prevención del delito con las autoridades y la ciudadanía. Empiecen a trabajar ya en lo que es elementos para evitar o para prevenir lo que nos va a venir, creación de posibles escenarios, marcos de seguridad, creación de mapas de delitos, anticipación, capacitaciones en cascada. La organización de los barrios es otro puntal, según Moscoso. Hacemos que el delincuente sea persuadido de que en este barrio no debe cometer un delito porque están organizados. Sofía Montoya, Ecuador TV. Por disposición municipal, los buses interprovinciales no podrán ingresar al terminal terrestre de Guayaquil. Los pasajeros que ingresen en los buses intercantonales autorizados deberán someterse a pruebas de COVID-19. El COE cantonal en Guayaquil decidió mantener por el momento la restricción para el ingreso del transporte interprovincial a la terminal terrestre. En su cuenta de Twitter, la alcaldesa Cintia Viteri anunció que la medida se toma para proteger a Guayaquil de nuevos contagios. Las cooperativas que envíen sus buses a la ciudad sin autorización serán sancionadas. Mientras tanto, hoy se sumaron 4 nuevas rutas a las 19 que ya operan movilizando pasajeros desde los diferentes cantones dentro de la provincia del Guayas. Las cooperativas Santa Rosa de Colimes, Rutas Salitreñas, Salitre y la cooperativa Mariscal Sucre. Estas operadoras por el momento van a reiniciar su operación, pero únicamente dentro de los cantones y recintos que se encuentran dentro de la provincia del Guayas. Para estos pasajeros, la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil y el Ministerio de Salud Pública realizará 20 pruebas diarias aleatorias de COVID-19. Luego de unos días de resultados, de recopilación de resultados, el COE cantonal pueda tomar decisiones respecto a si se puede o no ampliar las rutas y los servicios. Si alguna persona llega con síntomas, deberá seguir los protocolos de bioseguridad implementados para evitar la propagación del virus. Si una persona presenta sintomatología, tos o fiebre, es llevado inmediatamente al centro médico que tenemos aquí, donde se le realizan las pruebas COVID y se los examina. Si sale positivo y se ve ese paciente, si no está en un estado muy grave, se lo deriva al hospital que se encuentra en el centro, el hospital momentáneo que se encuentra en el centro Convenciones, y si es más grave se los deriva a los hospitales del Ministerio de Salud Pública que están encargados de recibir pacientes con COVID. De protocolos que deben de seguir todas las personas para poder evitar esta terrible enfermedad. Estar lejos siempre, guardar distancia, siempre estar independiente de cualquier persona. Principalmente en los buses, cuando se sube, hay que estar mucha distancia porque hay choferes que no respetan eso, vienen llenos los buses. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Los transportistas urbanos en Quito exhortan al Consejo Metropolitano a tomar una decisión sobre la tarifa del pasaje. Si no se atiende nuestro pedido, no podremos salir a trabajar, advierten. La Secretaría de Movilidad trabaja en una nueva ordenanza que regule un sistema tarifario. Este viernes el sector del transporte urbano de Quito tomará una resolución sobre si deja o no de operar en la ciudad. En que nosotros no podemos paralizar, pero de acuerdo a la ley, pero también hay en la Constitución el artículo 66, numeral 17, que dice que no podrán prohibir a ningún nacional, a ningún ecuatoriano,
a hacer ninguna actividad a pérdida. Hay dos propuestas de precio para los pasajes. De acuerdo a la cantidad de pasajeros que tenemos, de 50 centavos. Debíamos estar ya con la tarifa de 38 centavos. El municipio también debe cumplir su obligación. La última, Jorge Llanes, señala que fue aprobada en la Comisión de Movilidad en la gestión de Mauricio Rodas y que no se ha aplicado. Porque en el contrato que nosotros tenemos suscrito, que cada 2 años tiene que revisarse la tarifa, y este contrato fue suscrito en el año 2017. Uno de los puntos a tratar el pasado martes en el Consejo Metropolitano era la situación de la transportación, que según sus dirigentes las pérdidas superan los 4 millones de dólares, pero no lo hicieron. Si creen que nosotros no tenemos el derecho, díganos no tienen derecho y váyanse, y que municipalice el transporte. Hoy sí les reto. Municipalicen, señores del transporte. Debido a la disminución de los recursos en las unidades ya no hay controladores. Es decir, que el conductor se encarga de cobrar y operar, lo que puede generar un riesgo. En este momento estamos haciendo entre 60 y 70 dólares. Necesitamos alrededor de 160 dólares. El secretario de Movilidad, Guillermo Abad, señala que los diálogos se mantienen con el gremio. Nosotros estamos hablando de una nueva ordenanza que se presentó en noviembre del año anterior, y ahí establecimos 35 centavos. Y esta es la que queremos que sea aprobada, analizada. Pero no hay todavía una fecha para el debate en el Consejo Metropolitano, pues la ordenanza tendrá que ser analizada primero en la Comisión de Movilidad. Valeria Villarroel, Ecuador TV. En otro tema, a través de un nuevo reto denominado Reinventa Ecuador, se busca que ideas innovadoras y sostenibles generen fuentes de empleo y a la vez ayuden a mejorar la economía del país. Las empresas o proyectos que deseen participar lo pueden hacer a través de la página web www.reinventaecuador.com. Veamos más. Ante la crisis económica a causa de la pandemia de COVID-19 que atraviesa el país, nace la iniciativa Reinventa Ecuador, que tiene como objetivo trabajar con la sociedad civil y a la vez convocar a la ciudadanía en general a presentar propuestas innovadoras con potencial para generar millones de dólares en la economía del Ecuador y a la vez plazas de empleo. Este programa está liderado por la Alianza para el Emprendimiento e Innovación del Ecuador y por las Naciones Unidas. Lo que buscamos es la promoción de actividades en el sector privado con un alto impacto en el contexto actual, sobre todo que busque la creación de empleos y la reducción de los índices de pobreza que van a impactar en la pandemia y de los sectores más vulnerables, ¿no? Para que la ciudadanía pueda unirse a este reto, deberán acceder a la página web www.reinventaecuador.com y revisar las fases de postulación, llenar los formularios en línea y adjuntar los documentos solicitados. Se receptarán los proyectos hasta el 1 de agosto de 2020. No está cerrada a ningún sector, justamente estamos buscando nuevos sectores. Van a haber 3 formas de participar en el proyecto. La primera es postulando la idea. La segunda forma de participar es personas que tal vez no tienen la idea del sector en particular, pero sí tienen ideas de cómo cambiar el ecosistema para mejorar la competitividad del país. La tercera forma de participar es simplemente indicando que quieres ser parte de la comunidad, dejándonos tus datos, y eso te permitirá acceder a una serie de foros, de webinars, de discusiones y estar permanentemente informado de cuáles son estas cosas que se están discutiendo. Esta iniciativa ha tomado como meta generar en un principio 5.000 millones de dólares a corto y mediano plazo para generar un impacto sostenible en la economía de Ecuador. Carla Arcentales, Ecuador TV. Estamos de regreso con más información nacional. La audiencia de apelación a la sentencia de 8 años en el caso Sobornos 2012-2016 se suspendió. Así lo decidió el tribunal presidido por el juez David Hacho. La diligencia inició con 1 hora de retraso y luego de 25 minutos de desarrollo, los jueces decidieron suspenderla para que los abogados de la defensa puedan tener acceso a la sentencia escrita íntegra, puesto que solo tenían un documento parcial. El tribunal convocará la nueva fecha para la diligencia mediante providencia en el momento oportuno. En este caso están sentenciadas 20 personas, entre ellas el expresidente Rafael Correa.
Y por pedido de varios partidos políticos, el Consejo Nacional Electoral abre la posibilidad de cambiar el calendario de las elecciones generales de 2021, pese a la oposición del Tribunal Contencioso Electoral. El Consejo Nacional Electoral analiza cambiar la fecha de las elecciones de presidente de la República, asambleístas y parlamentarios andinos del 2021, tras una reunión mantenida con 21 delegados de organizaciones políticas nacionales que en su mayoría solicitaron el cambio de fecha debido a que la pandemia del COVID-19 afectó su preparación para los comicios. El Tribunal Contencioso Electoral en su proyección prevé tener resultados definitivos para poder entregar credenciales y proceder a la posesión de las autoridades electas el 17 de mayo del 2021. Alterar ese calendario electoral es un verdadero problema. Le solicito a las organizaciones políticas que asuman la responsabilidad que les corresponde y organicen sus eventos de democracia interna con los 55 días de anticipación que tienen contados desde hoy. Yo no sé qué es lo que buscan, porque yo creo que en este momento todos los partidos deberían tener claro ya cuáles son sus posibles candidatos y fundamentalmente cuáles son los planes y proyectos que van a presentar. Medardo Leas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, incluso criticó la organización de los comicios por parte del Consejo Nacional Electoral. Que no está cumpliendo con todas las normas, ni siquiera hace los reglamentos que tenía que hacer. La auditoría al padrón, la auditoría al sistema de escrutinio, no hace nada. Yo no sé qué es lo que está haciendo, no aprueba el presupuesto. Carlos Aguinaga, expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, afirmó que el planteamiento de que la primera vuelta de las elecciones se realice el domingo 7 de marzo y no el 7 de febrero de 2021, como consta en el cronograma vigente, sí es viable. Lo más adecuado, lo más técnico, es mover estos plazos, cuidando que los plazos fatales, es decir, no pueden ser menos de 45 días entre primera y segunda vuelta o menos de 120 días entre la convocatoria y el día de las elecciones, pero sí se puede ajustar. En las próximas horas se espera que el Consejo Nacional Electoral resuelva el pedido de las organizaciones políticas de correr al 7 de marzo las elecciones generales de 2021. Santiago Tello, Ecuador TV. El ministro de Energía, René Ortiz, califica como una falta de sentido común y comodidad de los trabajadores de las empresas eléctricas las fallas en el sistema de facturación del servicio eléctrico en el país. En Quito continúan las filas de ciudadanos que reclaman por los excesivos costos. Un nuevo proceso de refacturación se realizará en las empresas eléctricas del país ante las denuncias de cobros excesivos en las planillas en todo el país. Según la Agencia de Regulación y Control de la Electricidad, se recibieron 84.045 denuncias a nivel nacional. De ellas, 43.517 corresponden a CENEL y 40.528 a otras empresas eléctricas, entre ellas la de Quito. El ministro de Energía, René Ortiz, calificó como una falta de sentido común los errores y fallas que se cometieron en la facturación del servicio de energía eléctrica en el país y rechazó la comodidad de los trabajadores de las empresas que no fueron a las casas a medir el servicio real. Eso debía haberse automáticamente definido como parte del proceso. Pero a eso había que sumarle que el 24/7 quería decir que cada trabajador tenía que ir a hacer su trabajo y medir, pero la comodidad primó por encima. Esta tarde el directorio de Arconel definirá un nuevo director de esta agencia de regulación, quien reemplazará a Bolívar Lucio, que asumió el cargo hasta el 22 de junio. De su lado, en Quito, continúan las largas filas de ciudadanos que se quejan por los excesivos costos. $16. En marzo y abril pago 38. Antes pagaba 50 y pago 80. Me suben también el alumbrado público, me suben los bomberos, y que yo sepa, los bomberos son el mismo número de bomberos, el mismo número de carros de los bomberos. La empresa eléctrica Quito, desde el 1 de junio, realiza tomas con cifras reales del proceso. Esos valores porque le estimamos de más, o sea, el valor promedio que se le facturó fue mayor porque no consumieron, porque estaban los locales cerrados o por cualquier situación de ese estilo.
lo que genera el sistema automáticamente, lo que le decía, es la nota de crédito, un valor a favor del... La Arconel supervisará el cumplimiento de las disposiciones que deben aplicarse de manera inmediata por parte de las empresas distribuidoras. María Elena Vaca, Ecuador TV. Un estudio del Banco Mundial realizado con agencias de Naciones Unidas indica que existen 400.000 venezolanos en Ecuador y es el tercer país que más ciudadanos de esta nacionalidad recibió. Uno de los problemas que afrontan es la discriminación y la precarización laboral. El estudio Retos y Oportunidades de la Migración Venezolana en Ecuador señala que 400.000 ciudadanos de esa nacionalidad viven en Ecuador. El 65% de los migrantes se ha quedado en Guayas, Manabí y Pichincha. 40% de ellos están en Quito. Sin embargo, organizaciones consideran que la cifra podría ser mayor. Realmente son más, primeramente porque no hay un estudio y no hay un registro de entrada por fronteras, ya que tenemos pasos irregulares que están generando, por supuesto, varios coyoteros y se están aprovechando de esta situación. En las Naciones Unidas, cerca al Estadio Olímpico, encontramos a este joven de 25 años. Vende accesorios para celulares, coloca micas de protección a teléfonos. Su sacrificio es grande. Dejó a su hija en Venezuela cuando tenía 1 año, debido a que la situación económica en su país cada vez complicaba más el acceso a fuentes de trabajo. No me han tratado mal, gracias a Dios, siempre han sido buenos y pues donde estoy viviendo también son buenas personas. ¿Mandarle algo a tu familia, a tus padres, alguna remesa, alguna cosita para ellos? Pues poco, pero sí alcanzo a enviarle, sí, gracias a Dios, y pues siempre es una ayuda bastante grande allá. Cerca se reúnen más venezolanos que reparten alimentos a través de varias plataformas. No tienen un contrato ni tampoco un seguro. Afirman que sus ingresos se han reducido significativamente por la situación económica. Se ha bajado demasiado, por lo menos era que uno generaba, ¿qué le puedo decir?, de 40, 50 dólares diarios, y ya no es eso, ya uno puede hacer, son 17, 15 dólares, o sea, sí ha bajado bastante lo que es la economía también en eso. Ellos o sus familias vivieron también situaciones en las cuales fueron obligados a renunciar. La sacaron, le hicieron firmar la renuncia más bien, y la sacaron del IE y todas esas cosas. Para otros venezolanos la situación es distinta, pero tampoco ha sido fácil. María Alejandra llegó hace 4 años con su esposo, daba clases en una escuela, luego puso su negocio en el cual empleaba antes de la pandemia a 7 personas. No porque yo los haya despedido, pero sí había muchos venezolanos y les dieron nervios, 2 de ellos se fueron a Venezuela. La otra señora ya es mayor, ya no quiere salir. Alejandra comparte su cultura con los ecuatorianos. Las arepas y las empanadas de pabellón, compuestas de carne mechada, frijol negro y queso, entre otros ingredientes, forman parte de esta receta. Asegura que conocer otras culturas forma parte de la riqueza de la migración. Hace un llamado para que no exista discriminación contra ninguna persona por su nacionalidad. Y entiendo a las personas que hayan pasado por situaciones difíciles con extranjeros, pero no por eso podemos etiquetar a todos en el mismo paquete. Entonces, ayudarnos los unos con los otros, porque creo que todos aprendemos. Yo he aprendido mucho de la cultura ecuatoriana y los ecuatorianos también dicen que han aprendido de nosotros. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Ahora les contamos que con el apoyo de UNICEF Ecuador y el Fondo Global Education Cannot Wait, el Ministerio de Educación entregó chips y tablets a profesionales que están a cargo de alumnos con atención prioritaria. 1.113 chips y 162 tablets se entregaron a los docentes de los departamentos de Consejería Estudiantil DECE, brigadistas de contención emocional y profesionales de las unidades distritales de apoyo a la inclusión UDAI, que dan servicio en zonas priorizadas por el impacto de COVID-19 en Guayaquil, Durán y San Borondón. La contención emocional es importantísima, es decir, el apoyo a aquellos niños que necesitan de alguna manera poder hablar con alguien, que han tenido alguna dificultad en medio de la pandemia, pues que se le ha muerto a alguien. Los psicólogos ayudan a que estos niños puedan seguir adelante, ¿verdad?, en este momento tan complicado. Brindando homenaje también a todos los maestros, ellos también son los verdaderos héroes de esta jornada post-COVID. Es importante reconocer el trabajo que ellos han hecho en territorio, llevando conocimiento en momentos tan difíciles como los que estamos atravesando. Gracias. Un buen aporte en el cual nos va a permitir contactar a nuestros representantes de los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas y no a la discapacidad, de tal manera que podamos establecer nuevas herramientas, nuevas estrategias para vincular justamente el trabajo que realizamos.
El Ministerio de Educación prevé entregar un total de 496 dispositivos electrónicos y 3.932 planes de llamadas y datos, con el fin de promover la conectividad en la comunidad educativa. Hemos estado realizando con las brigadas de contención emocional, llegando a diferentes familias, niños, docentes que han sido víctimas de los estragos de la crisis sanitaria. Pero también un trabajo voluntario de este gremio que son los psicólogos. El Estado también ha visto nuestras necesidades y nos está apoyando. La donación se realizó gracias al aporte de UNICEF Ecuador, financiado por la Fundación Education Cannot Wait, enfocada en brindar apoyo y fortalecer en los estudiantes los vínculos afectivos con sus pares, profesores y su familia. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. La parroquia Sinaí del Cantón Morona, asentada a orillas del río Upano, es una de las que soporta los mayores estragos del proceso eruptivo del volcán Sangay. Está incomunicada por la destrucción de la vía de ingreso al Parque Nacional que rodea esta montaña y las torrenciales lluvias han agravado la situación. Es la unión de los ríos Volcán y Upano. El vapor de agua es constante en este sector, pues hasta aquí llegan los flujos piroclásticos incandescentes que expulsa Sangay. El fenómeno se ha incrementado con las lluvias. La fuerza de la corriente arrasa con la flora endémica de la zona. Los extensos bosques de arrayanes ya no existen. La fuerza de la naturaleza atemoriza a la comunidad de playas de San Luis en la parroquia Sinaí, asentada en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sangay. Muchas viviendas están vacías. El miedo es constante porque existe el peligro de que el río divida a la comunidad. Solo hay ruinas de la escuela y la cocina y unas pocas personas se quedaron. La mayoría decidió evacuar. Miguel Matute es uno de los pobladores de la parroquia. Cada día camina cerca de 2 horas para salir al campamento más cercano y obtener noticias de sus vecinos. Un 35% todavía existe de su territorio, el resto el río se ha llevado. Relata que a pesar de que el volcán Sangay está en una zona inaccesible dentro del Parque Nacional, entre las provincias de Morona, Santiago y Chimborazo, las consecuencias son devastadoras. Lo acompañamos hasta su casa. El camino de ingreso está completamente destruido. Desde hace 8 meses comenzó a sentirse más las afecciones, el socavamiento y el ensanchamiento del río. Antes existía aquí 40 metros, lo que se llamaban el estrecho de Domono. Lidera el turismo comunitario en esta zona, paralizado por la pandemia. Espera poder retomar y volver a abrir las puertas de sus cabañas, pero los miradores naturales para los turistas ya no están. No tenemos pues ya un solo turista ya 4 meses. Este es el lugar más cercano hacia el Parque Nacional Sangay. Aunque el volcán se encuentra en una zona inaccesible, los estragos por la erupción se sienten. Esta comunidad está afectada por las piedras, el lodo, la ceniza incandescente y los troncos que descienden por este río y contaminan el agua que ya no pueden consumir. Jacinta es otra afectada, vive en una parte alta en la quinta cooperativa que integran 10 familias. Es que está cayendo mucha la ceniza en los potreros y ya no pueden comer el ganado. Ya no podemos tener hierba para los cuyes, para nada. Estamos bastante afectados, no tenemos mascarillas. Para ella el Sangay es un compañero de sus días cuando sale a buscar trabajo. Nosotros pedimos a las autoridades que nos ayuden para ver si hacemos la vía alterna Sinaí quinta cooperativa. El volcán Sangay mantiene una actividad alta. Ventajosamente no existen poblaciones cercanas en su base. Principalmente hay zonas que van a ser afectadas por fenómenos como la caída de ceniza, pero hay otras zonas que pueden ser afectadas por lajares o flujos de lodo. A través de 7 cámaras, una de ellas de largo alcance, Servicio de Emergencia EQ911, monitorea el coloso, brindando imágenes como estas. En la noche y al amanecer, el imponente espectáculo despierta la curiosidad de muchos. Con cámaras de Byron Espinosa, Valeria Villarroel, Ecuador TV. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias informan que, de acuerdo al reporte del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, este miércoles 24 de junio se produjo un sismo de 4.7 grados de magnitud en la provincia de Pastaza.
El movimiento se sintió de manera leve en las provincias de Bolívar, Guayas y Los Ríos, sin que se reporten afectaciones personales y materiales. El Instituto Geofísico monitorea la situación y pide a la ciudadanía mantener la calma, tomar las previsiones del caso e informarse por los canales oficiales. En el desarrollo de las noticias del mundo, un juez federal de Brasilia determinó que el presidente brasileño Jair Bolsonaro deberá usar mascarilla cuando se encuentre en eventos públicos, algo que el gobernante se negó a hacer en varias ocasiones. Según el juez, en caso de que Bolsonaro insista en presentarse en lugares públicos sin la mascarilla, deberá ser multado en la suma de R$2.000, equivalentes a $400, como ocurre con todo ciudadano que reside en el Distrito Federal de Brasilia. Hace días, esa sanción le fue aplicada al ahora exministro de Educación Abraham Weintraub, quien acudió a unas manifestaciones sin portar mascarilla. Por varios gobernadores debido a sus impactos económicos. Brasil es el segundo país más... Y Estados Unidos no reducirá el número de pruebas de diagnóstico para coronavirus. El presidente Donald Trump promete beneficios para los participantes del programa DACA. Natalie Salas, de nuestra cadena aliada La Voz de América, amplía estas noticias. Estados Unidos no reducirá el número de pruebas diagnósticas en medio de la pandemia de COVID-19. Así lo aseguró la Casa Blanca y fue refrendado por autoridades sanitarias que comparecieron en una audiencia que fue realizada en la Cámara de Representantes. La aclaratoria se debe a que durante el fin de semana el presidente Donald Trump insinuó que la alta cifra de contagios se debe precisamente al alto número de pruebas que se realizan. Cuando hacen tantas pruebas van a encontrar a más personas y a más casos. Así que yo les dije a mi gente, hagan menos pruebas, por favor. El doctor Anthony Fauci, quien es director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y precisamente también un principal experto del equipo designado por la Casa Blanca para gestionar la pandemia, reconoció que Estados Unidos ha sido impactado malamente por la COVID-19. Dijo además que las próximas 2 semanas son críticas para saber cómo lidiar con esta situación después de que se hayan registrado algunos repuntes a medida de que los estados van suavizando las restricciones para reactivar la economía. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos supera los 2.340.000 casos confirmados y la cifra de fallecidos es superior a los 121.000. Por cierto, que la Unión Europea evalúa la posibilidad de prohibir la entrada de viajeros provenientes de países donde la pandemia no haya sido controlada de acuerdo a sus criterios. Y precisamente continuando con el tema migratorio, el presidente Donald Trump prometió que vendrían cosas buenas para los llamados Dreamers o soñadores, que son los jóvenes protegidos por el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que es conocido como DACA por sus siglas en inglés, y que la Corte Suprema de Justicia decidió no eliminar la semana pasada a pesar de la petición de la Casa Blanca para hacerlo. El mandatario instó a los jóvenes soñadores a enviar de nuevo sus casos porque asegura que él lo resolverá. Desde Washington, con la agenda informativa del día, soy Natalie Salas Guaitero de La Voz de América para Ecuador TV. Gracias, Natalie, por su reporte. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirma que el muro con México evitó una catástrofe sanitaria en su país. Declaraciones que contrastan con las cifras actuales de Estados Unidos en el número de contagios y personas fallecidas. Los estados fronterizos incluso registran un nuevo brote de coronavirus. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asegura que la construcción del muro impulsado por su gobierno ha frenado la entrada de la pandemia del COVID-19 desde México a Estados Unidos. El mandatario hizo esta declaración en la localidad de Yuma, en el estado de Arizona, donde firmó una placa para conmemorar la construcción de 322 kilómetros de estructura. Llama la atención que Trump atribuye al muro la capacidad de frenar la pandemia de COVID-19 en su frontera, cuando Estados Unidos es el país más golpeado del mundo por la pandemia y supera a México en el número de fallecidos. Hemos evitado una catástrofe de coronavirus en la frontera sur, al evitar el tráfico de personas y devolver rápidamente a los que cruzan, afirmó. Además, los estados fronterizos de Arizona, Texas y California son los que están experimentando en las últimas semanas un repunte importante en el número de contagios. Arizona, desde donde habló Trump, registró en las últimas 2 semanas la cifra más alta de casos de COVID-19 en Estados Unidos y su sistema sanitario está al límite de su capacidad con el 80% de sus camas de unidades de cuidados intensivos ocupadas. Desde el inicio de la pandemia, Trump cerró la frontera con México para todos los viajes no esenciales y extendió indefinidamente las acciones para expulsar a los inmigrantes que entran irregularmente al país.
Su visita a la zona de construcción del muro es uno de los actos de campaña que acaba de iniciar el mandatario de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. Carlos Flores, Ecuador TV. Nos trasladamos ahora a Francia, que se prepara para un nuevo brote de coronavirus a pocos días de abandonar por completo el confinamiento. El Consejo Científico del país indica que la nueva ola llegará en otoño. Francia abandonará por completo el confinamiento el próximo 1 de julio con la apertura de sus fronteras. Pero esta medida, además de la reactivación de comercios y el retorno a las actividades académicas, genera preocupación ante una nueva oleada de casos por coronavirus que, según el Consejo Científico de Francia, podría ocurrir en otoño. Aunque hoy en el Hospital General de Dijon en París solamente hay 3 internados por la enfermedad, desde el 3 de febrero, cuando ingresó el primer paciente con COVID, la Casa de Salud atendió a más de 2.400 infectados. Pero menos pacientes COVID no significa menos trabajo. Hoy los médicos atienden miles de casos que se pospusieron por la emergencia sanitaria. Se ha trabajado mucho en las consultas a distancia durante la primera ola para mantenerse en contacto con pacientes que debían cancelar sus operaciones. Y está claro que tan pronto como podamos reprogramarlas, daremos prioridad a los que lo necesiten más. Este periodo de relativa calma preocupa a los trabajadores sanitarios, que no están seguros de poder hacer frente a un nuevo brote. Lo que nos ha ayudado a adaptarnos es el apoyo de los que trabajan normalmente en urgencias y que vinieron a ayudarnos en las unidades. Tuvimos la ayuda de enfermeras externas. Ante ello, el país adopta medidas de seguridad sanitaria como el uso obligatorio de mascarilla, toma de temperatura y seguimiento de casos mucho más estricto. Con más de 161.000 contagios y 29.000 muertes por coronavirus, las autoridades confían en los nuevos protocolos para enfrentar la nueva ola de infecciones. Coralía Pérez, Ecuador TV. Temperaturas de hasta 38 grados se registran en el Círculo Polar Ártico, donde también ocurren los primeros incendios. Además, en Arabia Saudita se redujo el número de participantes de la tradicional peregrinación a la Meca para evitar la propagación del COVID-19. Estas y otras noticias en nuestro segmento El Mundo Ahora. La ola de calor transformó localidades heladas del Círculo Polar Ártico en balnearios para alegría de la población, pero también desató una serie de voraces incendios forestales que inquietan cada vez más a los expertos. Las temperaturas de 38 grados fueron catalogadas como récord por la Organización Meteorológica Mundial, que además explicó que el Ártico se está calentando casi al doble del promedio mundial. La región del este de Siberia, ahora en el centro de atención, era conocida anteriormente por sus condiciones climáticas extremas en invierno y verano. La pandemia del coronavirus obligó el martes a Arabia Saudita a reducir drásticamente la gran peregrinación musulmana a la Meca prevista para finales de julio. Solamente 1.000 fieles residentes en el reino estarán autorizados a realizar la peregrinación, una cifra ínfima comparada con los 2.5 millones de personas que la hicieron en 2019. Las medidas tratan de evitar contagios importados y el esparcimiento del virus, por lo que todos los participantes se someterán a controles de temperatura y deberán respetar una cuarentena en sus casas antes de acudir a la Meca. Este 23 de junio comenzó en la India el Rath Yatra, una celebración tradicional que consiste en la peregrinación de 3 carrozas ricamente decoradas que son tiradas por los fieles a través de las calles de la ciudad de Puri. El recorrido de las carrozas celebra y reproduce el viaje de los dioses hermanos Jagannatha, Balarama y Subhadra al templo de su tía, la deidad Gundicha, situado a 3.2 kilómetros de distancia. Según los devotos, completar la peregrinación y tocar a las deidades les proporcionará buena ventura. Li Dong, jefe de una cadena de farmacias en China, fue condenado a 15 años de prisión por vender mascarillas falsas. El caso se remonta al pasado mes de enero, cuando el empresario compró y vendió a través de su red de farmacias más de 580.000 mascarillas que se vendían como si fueran de la marca 3M. La demanda de este producto en aquel momento era enorme y la cadena pudo recibir ganancias de 4.3 millones de yuanes, equivalentes a $608.000. Sus 2 socios también fueron sancionados por un tribunal en Pekín. Coralía Pérez, Ecuador TV. Con esta información del mundo, nosotros finalizamos este espacio informativo. Gracias por acompañarnos. Continúe en sintonía de Ecuador TV. Buenas tardes.